Amigas y amigos de Uruguay y del mundo, es un placer hoy tener al destacado periodista y escritor español Juan Rada. Palabras mayores en lo que se refiere a la Crónica Roja. Fue el último director del legendario semanario, el más importante de España, El Caso. Juan, un gusto enorme de tenerte en Uruguay. El gusto es para mí estar con todos ustedes, espectadores de Uruguay, pues para hablar de un tema como es la Crónica Negra, que han pasado muchas cosas en España y por supuesto que también podrán pues, interesar en el país de ustedes. Bien, yo quiero hacer un poquito de memoria para el público de nuestra América Latina. ¿Cuándo se funda el legendario semanario El Caso? Quien fue su creador, don Eugenio Gómez, hoy fallecido. ¿En qué circunstancia nace el semanario? Hagamos un poquito de historia, Juan. Pues precisamente se han cumplido ahora 70 años de su fundación. Salió a la calle pues, un 11 de mayo de 1952. ¿Por qué se crea El Caso? Es que en España, tras la Guerra Civil, el suceso, la Crónica Negra, la nota roja que dicen en algunos países de Sudamérica, desapareció de la prensa. Según el gobierno, la dictadura que había entonces, eran de la teoría de que si nada malo se publica, nada malo ocurre. En fin, una teoría, pues claro, muy cómoda para los gobernantes, pero muy incómoda pues, para la población, para los lectores. Entonces, este Eugenio Gómez Suárez era un periodista muy inquieto y una vez le tocó, en el periódico que él trabajaba en Madrid, cubrir un pequeño suceso y vio que le dejaran pasar unas líneas y tal. Entonces, en su cabeza bulló la idea de hacer un semanario, porque en ese crimen que él había cubierto, pero ya digo, muy pequeñito, conoció a un inspector de policía que ha sido el mejor investigador que había en España, Antonio Viqueira, que le empezó a contar casos resueltos del pasado. Entonces, en su cabeza dijo, ¿por qué no pido permiso para demostrar con estos sucesos que la justicia actúa bien, que la policía es efectiva y demás? Y entonces solicitó la autorización, pero diciendo que era un poco pues, en plan patriótico, para defender la labor de los cuerpos de seguridad del Estado, de la justicia, para luchar contra el criminal y demás. Y le dieron el plácet, pero eso sí, condicionado a que fueran 2 sucesos sangrientos a la semana como máximo. 2. Fue tal el éxito en pocos números que se lo redujeron a 1. Y es más, al poco ya querían quitarlo ya porque decían, no, no, esto es demasiado por el éxito de ventas. Pero él dijo, bueno, pues voy a pasar censura religiosa, porque en España existía también la censura eclesiástica. Y el obispo de Madrid, más abierto, más demócrata que los gobernantes, le puso un conciliario, un sacerdote para que hiciera de censor y gracias a la iglesia se pudo seguir editando, ¿no? Pero ya digo, hace 70 años ahora, pues salió este ejemplar a la calle, pero claro, con un crimen resuelto. El crimen en el plantillo. Y es que la muerte salió por la ventana, pero la policía los había detenido. En fin, gracias a este primer ejemplar y al éxito, pues en poco tiempo llegaba a alcanzar nada menos que 300.000 ejemplares en pocas semanas con este número. Y es que la censura no permitió que la foto de que no había sido crimen, simplemente una madre que había cortado la mano de su hija pensando que era una santa y la quería guardar como una reliquia. Entonces el censor no dejó que saliera la foto, Eugenio, el director, tuvo que poner el misterio de la mano cortada y ocurrió el efecto Streisand. Es que la censura hizo que la gente pues, viera con mucho más interés este ejemplar, ¿no? Y claro, alcanzó ya pues 300.000 ejemplares. Y ya el Zenit, el récord de ventas de la prensa de España, que hasta entonces lo tenía un diario, como no, un diario deportivo, Marca, lo consiguió El Caso con este crimen, Jarabo, el cuádruple crimen de Jarabo, que era un hombre de la alta sociedad que mató a 4 personas por un tema de un chantaje que le estaban haciendo. Pero ya digo, al ser de la alta sociedad, pues la gente se volcó, en una mañana 480.000 ejemplares y porque no había papel para más, porque las papeleras en España no daban abasto a la petición de la prensa y se importaban mediante cupos. Ya digo, casi medio millón de ejemplares y de ahí para adelante el éxito del caso fue pues, arrollador pues, durante 35 años.
Bien, Juan, si yo hoy con el diario, más que el lunes, con el diario del Tiempo, ¿no? Si yo le pregunto ahora, ¿quién fue Eugenio Gómez? Pues un hombre con gran iniciativa, era un periodista que había estado de corresponsal en Alemania, le tocó cubrir la guerra mundial, era un hombre muy activo, muy ingenioso. Entonces, ya digo que estando en el Diario de Madrid, le mandaron a cubrir que una señora, un suceso, había llamado, que había gritos en su casa, fue el crimen de Monchito. Monchito era un trabajador que había dejado embarazada a la novia, pidió un anticipo para casarse al jefe, el jefe no se lo quería dar, fue con un engaño a la mujer del jefe a decirle que le diera el dinero de parte del jefe, la mujer le dijo que no, que lo iban a echar del trabajo, le dio un arrebato y lo mató. Pero bueno, era un chico un poquito subnormal, atrasado, y Eugenio se volcó en este caso, porque ese chico fue condenado a la pena de muerte, ¿no? Y entonces allí es cuando se le ocurrió esta historia. Claro, ya no es que creara el caso, es que creó un grupo de 13 publicaciones, fue pionero en el mundo editorial. Él cuando veía un hueco sacaba una publicación. No había, por ejemplo, revistas de toros, pues sacó El Ruedo. No había revistas de música moderna, pues sacó Discóbolo. No había publicaciones satíricas, pues sacó una especie de versión española de la francesa Le Cadenet Enchaîné, o sea, el que se llamaba el Leopoldo Cocodrilo, que era un leopoldo, que era mascota del caso, ¿no? En fin, fue sacando una serie de publicaciones. Sábado Gráfico, una publicación también que mezclaba pues el arte, el espectáculo, pero también la política. Fue un pionero de muchas publicaciones. Pero su final no fue bueno porque luego salió las televisiones privadas, por ejemplo, al caso, y la sangre da mejor en color. Y el morbo de la gente le gusta ver el color. Claro, el caso era un periódico prácticamente en blanco y negro, ¿no? Y además salieron potentes grupos editoriales con otras revistas más variadas, con más dinero, y ahí el caso empezó un poco a vender menos, pero a pesar de eso, cuando cerró, aún vendía 140.000 ejemplares. Lo que ocurre que era la nave nodriza de otras publicaciones que ya iban bastante peor. Y entonces, por culpa de esas otras publicaciones y demás, pues el caso tuvo que decir adiós y, en fin, después han surgido imitadores, pero ya no ha habido nada como el caso. Y en este momento, Juan, lamentablemente, en España no hay nada de prensa de sucesos. bien, Juan, Eugenio, ¿era más periodista o más empresario? Él inicialmente era periodista, un periodista vocacional, incluso hay autores que lo ponen como uno de los 10 mejores periodistas del siglo XX, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero como pasa algunas veces, se tuvo que meter a empresario, porque si tú de periodista trabajas para otros, a veces igual te tienes que convertir en la voz de su amo, y la forma de mantener una independencia, que él luchó mucho, que luchó contra el poder, porque claro, en época de dictadura, hacer sucesos y decir verdades era muy difícil, y luchó contra el poder, se tuvo que hacer empresario, fue víctima pues, de muchas sanciones, de grandes multas, de que le cerraran temporalmente periódicos, como fue el caso, como fue Sábado Gráfico, como fue el Cocodrilo Leopoldo. Entonces fue mitad periodista, mitad empresario, pero en él predominaba el periodismo pues, hasta su muerte, ¿no? Que falleció a final de siglo, en la Nochevieja del año 2000, a la edad de 95 años, pero siendo periodista hasta el último día, escribiendo en periódicos y aun cuando la voz se lo permitía, interviniendo en programas de radio. O sea, un periodista de raza, de pura sangre, que nació como tal y falleció, pues dejando un recuerdo en cuantos hemos trabajado con él. Bien, tengo que ir a la primera pausa. Si usted tiene que titular en una frase, en una sola frase, a ese hombre, ¿cuál sería el titular? Pues un genio incomprendido del periodismo. Señores, estamos con el destacado periodista de la Crónica Negra en España, Juan Rada. Hacemos una breve pausa y ya ingresamos en su historia. ¿Cómo llegó al legendario semanario El Caso? Soy suscriptor de Carlos y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país
y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Regresamos para Uruguay y el mundo. Estamos desde España con el periodista y escritor Juan Rada. Bueno, al final del primer bloque hice una pregunta. ¿Cómo llegó a conocer a don Eugenio? ¿Cómo llegó a ser periodista del caso y el último director del semanario? Yo me inicié a temprana edad en el periodismo, ¿no? Yo soy de Pamplona, la capital de Navarra. Ahí es donde estuvo la primera universidad que impartía ya con rango universitario los estudios de periodismo. Yo de niño ya tenía gran vocación, escribía en el periódico del colegio y demás, y con 18 años, cuando estaba estudiando periodismo, me llamaron de Diario de Navarra, empecé a hacer deportes. Entonces muchos empezamos por el deporte porque era como lo menos complicado políticamente, pero rápidamente salté a hacer información general y empecé a tocar sucesos. Y era algo que me gustaba, porque sabía tocar la fibra sensible de la gente y respondían bien. Lo que pasa es que en años en que la gente no estaba acostumbrada a que se publicaran sucesos. Incluso mis compañeros a veces me criticaban como que era un poco de amarillismo, de sensacionalismo, pero no, el suceso es información pura. Y entonces, al poco tiempo ya, me recuerdo, en 1966, hubo un crimen que levanté yo, y es que en la falda de los Pirineos, en un pueblo llamado Ituren, al ir a enterrar en el panteón del pueblo, o sea, en el sitio más destacado, a una señora muy bien que vivía en Madrid, de familia de constructores, pero quería ser enterrada donde nació. Al abrir allá el panteón, encontraron 2 cadáveres en mitad de un pasillo, atados con cuerdas, con unos balazos en la cabeza y demás. Aquello fue muy impactante, ¿no? Yo lo di, el suceso que había, la policía, la Guardia Civil negaba aquello, tomaron el pueblo militarmente y demás, y me llegó el rumor ya de que podían tratarse de los cadáveres de Ben Barka y su secretaria. Ben Barka fue el primer presidente del Parlamento de Marruecos tras que Marruecos se independizara de España y de Francia. Esto fue con Mohamed V, pero con Hassan II ya tuvo enfrentamientos con él, tuvo que exiliarse, fue condenado a muerte, vivía en París, le citaron, fue una trampa para una película que se iba a hacer. Él iba a presidir la primera conferencia de la Tricontinental, que acogía a los países del tercer mundo y se iba a celebrar en Cuba, en La Habana. Y cuando iba esa película, lo secuestraron y hasta ahora. Se ha sabido luego que sí, que lo torturaron, que lo mataron, que el cadáver desapareció. Y al parecer lo habían hecho pasar a territorio español y lo habían enterrado ahí, en Navarra. Entonces, claro, los del caso iban a venir para aquí, pero ojo, le avisé yo al fundador, porque esa misma noche que yo di la noticia, apareció una pareja de la Guardia Civil preguntando por el director. Yo dije, estaba cenando, preguntaron por mí como firmante del artículo, yo ya me temí lo que ocurría y dije, no, pues también se ha ido a cenar. Y pues dígale al director que hay un orden personal del jefe del Estado que no se puede publicar ni una sola línea de esto. Yo, hombre, pero ustedes traen algo por escrito, ni orden ni nada, a rajatabla, orden personal de Francisco Franco. Porque al parecer en esa muerte estaban implicados, aparte de Francia y Marruecos, también Israel, Estados Unidos. Era un gran problema para España, que sin comerlo ni beberlo no tenía nada que ver con él, pero no quería difundirlo. Y entonces yo le avisé al caso. Dije, si queréis venir a hacer un gran reportaje, pero no citéis para nada el caso Ben Barka porque os van a secuestrar el semanario. Y efectivamente hicieron una gratada, hicieron varias páginas, pero no citaron nada y gracias a eso tuvieron una gran venta, una gran difusión, pero el Estado no pudo secuestrar la edición.
Entonces, a raíz de eso, Eugenio pues me nombró corresponsal y yo en varios sitios que estuve, pues yo he trabajado en varias provincias de España, primero como redactor, luego como redactor jefe, luego como director, he sido pues corresponsal y demás. Y una vez en Madrid, pues a través del director general de mi empresa, Ramón Alonso, que era colaborador suyo también, pues me recomendó para, fin, si quería colaborar, ya en la última etapa, pues me llamó pues para dirigir el caso, pero ya digo, fueron malos momentos porque económicamente, no el caso, sino la empresa en general se defendía mal y en fin, fue un poco el canto del cisne, pero bueno, fue una experiencia pues muy bonita la de haber estado allá, ¿no? Y en fin, haber colaborado pues con ellos, ya digo, en sucesivas etapas y desde diferentes sitios, pues ya digo, desde Pamplona, desde Burgos, desde Murcia, desde Melilla, desde Almería, he colaborado con el caso y luego lo dirigí en su última etapa. En fin, fue para mí un gran honor. Juan, ¿cómo hacía la prensa en aquellos años para, de alguna manera, sobrevivir, darle al lector lo que quería en plena dictadura? Era difícil y había que escribir entre líneas, ¿no? O sea, dan a entender, pero que no te pudieran pillar, o sea, que el lector entendiera, pues claro, muchas veces dependía del censor de turno. El censor de turno ahí, con un lapicero, un bolígrafo rojo, tachaba lo que venía en gana, ¿no? Y claro, eso es lo que no podía ser. Se dio la circunstancia de que Franco, el propio Franco, solía escribir artículos con seudónimo. Y un artículo que publicó en el diario Arriba, que era además el periódico principal del régimen contra la masonería, firmado como Hackenburg, resulta que el censor, no sabiendo que era Franco, cogió el rotulador y le quitó un montón de líneas, pensando que era, dice, este es un tío de izquierdas que me la quiere colar, ¿no? Y le censuraron al propio Franco. Y es que en la pirámide de la dictadura muchas veces, conforme se va bajando, la gente cada vez es más dictador. O sea, por quedar bien con el de arriba, se ponen más severos, y entonces claro, dependían muchas veces del humor del censor de turno, de que fuera más o menos inteligente, de que le cogiera esa noche contento o disgustado y tratabas de pasar. Porque ya se funcionaba que hasta el año 66, todos los artículos que escribías, una vez que se componían en la linotipia, las pruebas, o sea, las galeradas de las columnas de cada periódico, se mandaban Información y Turismo. Y ahí daban el place o tachaban o a la papelera. Y así estuvimos hasta el año 1966, en las que a mí ya me pilló de director de periódicos, cuando salía ya de la rotativa, a pie de rotativa yo tenía que firmar 7 ejemplares que iban a Información y Turismo. Como el delegado viera algo punible o así, podía avisar al juez para que se secuestrara la edición. Pero digo, había que andar siempre jugando, pues eso, con medias tintas, dando a entender y a veces aguantando que te llamaran y te echaran broncas y demás. Pero en fin, fuimos cubriendo pues poco a poco aquellos años y la gente también se había acostumbrado pues a un ligero aperturismo y demás. Y el suceso, como muchas veces no tenía mayor importancia, porque para los gobernantes decían que el caso era el periódico de las porteras. Entonces, bueno, esto lo leen solo las porteras. Claro que cuando se llegó a vender del caso de Jarabo 480.000 ejemplares en una mañana de un domingo, no creo que en España hubiera tantas porteras, ¿no? Pero la excusa era un poco eso, bueno, es un periódico de porteras, no tiene mayor importancia. Y claro, y el caso fue, por ejemplo, el primer periódico en España que dio sección de tribunales, pero no ya juicios de crónica negra, sino también de sindicatos, incluso sindicatos de comunistas, como eran Comisiones Obreras, o sindicatos socialistas, como UGT y tal, y luego los demás periódicos ya se fueron incorporando. Incluso había periódicos que daban algo de suceso, pero basándose en el caso. Según dice el caso, y metían el suceso, ¿no? Pero siempre la responsabilidad para el caso. Pero bueno, el régimen ya fue abriendo un poco la manga ancha y dice, bueno, mientras la gente hable de fútbol y de algunos criminales y demás, pues no hablan de política, ¿no? Ya, pues nos dejaron seguir rodando. Juan, ¿qué significó para usted en lo personal, no solamente como periodista, sino como español, como persona, la fecha del 20 de noviembre de 1975? Bueno, los que estábamos en el periodismo era algo ya que lo estábamos esperando, ¿no? O sea, España ya exigía un cambio, ¿no? Había ya mucho movimiento, había ya partidos que aunque no eran legales, pero estaban funcionando un poco en la clandestinidad, pero ya asomando la cabeza. El gobierno ya también había empezado un poco a abrir la mano con la ley de asociacionismo, o sea, asociaciones políticas que podían funcionar. Entonces, claro, se veía aquello
que en cuanto muriera el dictador, pues claro, España tenía que cambiar y ponerse a tono con los nuevos tiempos y con el resto de Europa, ¿no? Faltaba eso, que cambiara el régimen, y aunque algunos pensaban que iba a haber un continuismo, pues no, como se ha visto en otros países, pues aquello ya era un cambio, ¿no? Se pasó a un sistema ya un tanto democrático, poco a poco, porque costó en los inicios y demás, ¿no? Incluso, me acuerdo yo, los dirigentes nuestros de prensa y tal, todavía seguían apretándonos, ¿no? Porque decían que no había cambiado nada, pero aquello fue una evolución y se veía que tras la muerte de Franco, pues España se tenía que abrir, y una de las cosas tenía que ser la libertad de prensa, que había estado muy constreñida hasta entonces, ¿no? Y se empezaron a respirar otros aires que, en fin, fueron pues bastante democráticos, y se avanzó en una transición que, bueno, pues que cara a muchos países fue ejemplar, aunque tuvo sus flecos, pues como pasa en todo movimiento y en toda apertura política, ¿no? Están los que se resisten y los que quieren avanzar. Juan, tengo que ir a la pausa. Si usted se tiene que quedar con la mejor portada del caso, ¿cuál sería en la historia del semanario? En la historia del caso, si nos basamos en el lado comercial, pues fue esta precisamente, de que un cuádruple asesinato de una persona de la alta sociedad y demás. En cuanto a la repercusión histórica, pues fue la muerte de "ha muerto Franco". En fin, esa significó un cambio, donde esa semana el caso pues informó, igual que otro periódico de información general, sobre la muerte del dictador. Señores, estamos con el periodista y escritor español Juan Rada, hablando sobre la crónica negra o roja, un destacado periodista, hombre de radio, de televisión, escritor. Ya volvemos con Juan Rada desde España. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Y en este tercer bloque, Juan, quiero ingresar con un personaje mundialmente conocido, polémico, que fue portada del caso. ¿Quién fue el Lute? ¿Qué se le puede decir a las nuevas generaciones? El Lute, que está aquí. Ahí está. Pues, a ver, ¿es un poquito de la portada, Juan? Sí, ahí está. El Lute, aquí pone 3 fotografías del Lute. Así es. Pues se convirtió en un mito. Pero vamos, podemos decir, en un falso mito, ¿no? Un hombre listo, lástima que lo enfocara para el mal en vez de para el bien, que supo crearse una leyenda, ¿no? Fue un kinky. En España kinky se llama a unos grupos que hay emigrantes, que no son propiamente gitanos, pero que son emigrantes, o sea, que van de un pueblo a otro y tal, y van vendiendo quincallería, bronce y demás. Es gente trashumante. Mejor que emigrante podemos decir trashumante, porque se mueve dentro de unas regiones y demás. Y este pertenecía, pues a esa podemos decir, una especie de etnia, pero delinquió. En fin, tuvo pequeños golpes, pequeños hurtos y demás. Y en el año 1965, junto con 2 compinches, el Agudo y el Medrano, fueron a atracar una joyería en la calle Bravo Murillo,
era la hora de comer, pero se había quedado vigilando pues un señor de 66 años y al ver que rompían el escaparate para llevarse unas joyas salió este hombre, insisto, de 66 años, desarmado, y le metieron un tiro a bocajarro en el tórax y lo mataron. En fin, entonces, policialmente se inició la búsqueda y con uno de ellos, al Lute, a los pocos días lo pillaron en el barrio de Princesa, lo iban a detener, se resistió en el forcejeo, a un policía se le disparó una bala, mató a una niña de 7 años que estaba jugando en la calle, total que fueron juzgados y allá los tres se echaban la culpa mutuamente de haber hecho el disparo contra el vigilante. Pero los otros dos, el Agudo y el Medrano, pues decían que no, que había disparado este. Aquí está, por ejemplo, Juan José Agudo, que dice, disparó el Lute. Es más, incluso cuentan que estando los tres en la cárcel, decían los otros dos, delante del Lute, que iban a ir desarmados, pero que el Lute se empeñó en ir armados. Dice, luego tuvimos la mala suerte que él apretó el gatillo, digo la mala suerte, porque la víspera aún no le pegaba ni a un árbol a medio metro, porque debía tener muy mala puntería, y aquel día va y mata al vigilante. En fin, al parecer, todo con las circunstancias, lo que había ocurrido era que había apretado el gatillo el Lute. De todos modos, lo apretara quien lo apretara, los tres fueron condenados a la pena de muerte. Después hubo indulto. En fin, luego, estando en 67, 2 años después, en el penal del Dueso, en Santander, era conducido a Madrid precisamente para participar en el juicio sobre esa niña de 7 años que había muerto. Y por el camino dijo que iba al servicio, aprovechó un momento para pegar un tirón de las esposas que tenía, que iba sujeto a la Guardia Civil, cogió un niño pequeño que venía por el pasillo del tren y lo arrojó contra la Guardia Civil y se tiró en marcha del tren. Y tardaron pues varias semanas en localizarlo, porque esposado y tal, se escapó, pero ya hubo un gran despliegue de la Guardia Civil, lo denunciaron, y en fin, estaba su foto famosa, que ha dado la vuelta al mundo, con el brazo en cabestrillo y demás, y él dijo que se había escapado y que se volvería a escapar. Y justo 3 años después, en 1970, se escapa del penal de Cádiz, al sur de España. Nochevieja, ya se organiza con unos amigos, compañeros, que metan mucho bulla con eso de que es Nochevieja, ¿no? Y Año Nuevo, y se escapa. Prepara una fuga, trepa por un muro, salta a otro muro, una fuga realmente difícil, porque hubo disparos y demás, y ahí pensaban que se le había perdido la pista y al Lute. Claro, ya eran 2 fugas, y ya, pues el rey de las fugas. Se estaba haciendo un mito de él un poco relativo, porque ha habido por ahí algún otro delincuente, como Rafael Bueno, alias Cañameras, que se ha escapado 4 veces de cárceles y todavía no lo han pillado. A los 3 años el Lute, se dedicó como siempre a atracar bancos y demás, lo volvieron a pillar en junio de 1973 y lo llevaron al penal de Cartagena. Ahí lo conocí yo porque precisamente yo era director del diario El Noticiero en Cartagena y entré con él, cuando entró a la cárcel, entré yo con él y llegué hasta la celda con él. Incluso fui testigo del abrazo de despedida que se daba en el comisario principal de la Brigada de Investigación Criminal, que llevaba toda la criminalidad de España, Lorenzo de Benito, con él. Un poco el abrazo de despedida entre el general triunfador y el general derrotado, ¿no? Y ahí estuvo, pero ya luego al tiempo ya empezaron con historias de que si pasaba un robagallinas, de que si era un poco víctima de la dictadura, y ya cuando llegó la democracia, pues en fin, empezó con permisos y demás, y sus 1000 y pico años de cárcel de condena, pues le supusieron quedar en libertad en la calle, y él empezar ya a vender una falsa biografía, ¿no? Él se presentaba como un robagallinas, siempre olvidaba ese incidente que mataron a uno, en un programa de televisión llegó a decir que eso fue una tontería, que ha venido a tirar unas piedrecitas a un escaparate, sí, unas piedrecitas donde mataron a un asaltante. Es más, se han hecho 2 películas biográficas sobre él, interpretadas por Imanol Arias, pero claro, donde el asesor es él, y claro, sale muy bien. Claro, esto ya indignó a la Guardia Civil, que investigó a fondo su pasado. Y es que tenía ya un pasado un tanto violento, ¿no? Y es que una de las veces, antes de que lo detuvieran la primera vez, fue detenido ya también, ingresó en prisión junto con su mujer, la Chelo, y tenía un carro con una caballería que se lo dejaron a un familiar. Cuando salieron, fueron a por el carro y la caballería y les contaron que había habido un incendio y había muerto, y ni corto ni perezoso tiró de pistola y intentó disparar contra su familiar. Se le encasquilló la pistola y no se lo cargó, pero intentó hacer fuego. O sea, no era tan pacífico. Y luego la Guardia Civil encontró también otro informe
que paseando una pareja de novios por las afueras de Madrid, pues también fueron agredidos por el Lute, que tiró de pistola, en fin. Ha tenido una historia con muchos claroscuros, pero él ha sabido vender una imagen bonita, ¿no? Es más, el caso llegó a publicar este suplemento que pone biografía de un bandido romántico, ¿no? Como un poco como si fuera pues, Robin Hood y demás. El mismo caso que después Eugenio Suárez llegaba a titular señor Sánchez, pues se llama Eleuterio Sánchez Rodríguez, usted miente, le decía, usted miente, ¿no? En fin, quiero decir que esto es precisamente de cuando le cogieron ahí en Sevilla y lo llevaron a Cartagena, le cogieron vivo, que ojo, costó lo suyo, porque había 30 policías esperándole allá, disfrazados, pese a ello se resistió, él y su hermano, el Lolo, tiraron de pistola, a este lo desarmaron al Lute, el otro disparó, el Lolo, un policía le atravesó de un balazo la cara al Lolo, aunque no lo mató, por supuesto, o sea, que eran gente un poco de armas tomar, pero él, para mucha gente que no ha leído, pues es un pobre robagallinas que fue víctima del sistema, pero no es así. Fue un delincuente en toda regla que pagó poco por los delitos que cometió. Él está vivo ahora. Sí, está vivo, ahora tiene 80 años, vive en Huelva y en fin, y él ha vivido bien, ha escrito nada menos que 6 autobiografías sobre él, 6, no está mal, en fin, 2 películas donde estuvo de asesor él, ha participado en programas de televisión donde siempre va a contar la misma película, y en fin, fue acusado de malos tratos por alguna mujer, luego salió absuelto y demás, en fin, ha sido un hombre polémico, pero que la gente no conoce bien su historia, ¿no? Es la historia Juan, de un delincuente que se ha convertido en mito. Bien, Juan, si ahora él estuviera aquí frente a frente, ¿qué le preguntaría a usted a Lute? Una sola pregunta. ¿Usted por qué ha cambiado tanto su biografía? ¿No piensa acaso en las víctimas? Juan, en estos últimos minutos quiero hablar sobre su vida, sobre sus libros, la historia de los casos más importantes de la crónica negra en España. ¿Qué lo llevó a escribir esos libros? Pues hombre, a veces he empezado a escribir libros, yo apenas he escrito libros, yo, vamos, me refiero a mi época de periodista, yo he estado casi toda mi vida en periódicos, en papel, prensa, ¿no? Y claro, he sido director, me llevaba muchas horas y apenas he escrito libros. Y en la última época me pasaba ya al sector de, vamos, llevo 20 años en esto, audiovisual, televisión y radio y tal, y entonces echaba un poco lo de escribir en papel. Y entonces empecé a hacer libros, pero también lo he hecho por otro tema, porque hay muchos casos que o no puedo contarlos, o si los cuento, me los censuran en parte. Porque muchos programas, igual en televisión, tanto en radio como en televisión, son pregrabados o falsos directos. O sea, que no se está haciendo en directo y me cortan bastante. Entonces, claro, yo he investigado temas muy a fondo, me fastidia que eso se pierda, ¿no? Y entonces lo estoy publicando en libros. Son casos, ya digo, que he seguido, ¿no? Ahora mismo estoy siguiendo un caso, el primer suceso sangriento de actualidad que publicó el caso. Hoy ha dicho que el caso empezó siempre hablando de sucesos pasados, ¿no? Pero el verano de 1952, hace ahora 70 años, se tiñó de rojo cuando en un estanco de Sevilla mataron brutalmente mediante 29 puñaladas a 2 señoras mayores para no llevarse un céntimo. ¿Qué pasó ahí? Nunca se aclaró eso, pero ejecutaron a 3 personas como supuestos culpables cuando eran inocentes. Yo he seguido ese tema y ahora, 70 años después, lo tengo prácticamente resuelto y lo voy a publicar en un libro, ¿no? Porque claro, si lo contara en radios, en televisiones, hay que contar cosas del régimen, quedan siempre hijos, descendientes de aquellos políticos que tuvieron culpa en ello. Entonces lo hago en libros y lo hago pues eso, con mucha tranquilidad, porque puedo profundizar, puedo extenderme, aunque haya gente que no lo comprenda. Mi último libro, por ejemplo, se titula Perfume peligroso y se subtitula Ellos matan más, pero ellas mejor. ¿Qué sucede? Que a muchas mujeres feministas, pero de estas de tipo radical, no le ha gustado eso de ellas matan mejor. Y cuando el pasado 9 de marzo, al día siguiente del Día Internacional de la Mujer, mi libro iba a ser presentado en el Corte Inglés de Madrid, hubo una amenaza de boicot por parte de estas feministas, llamémoslas radicales, oponiéndose a que mi libro se presentara. Y no pudo ser presentado, porque se oponen a lo que yo digo ahí. Lo que yo digo ahí no es pensamiento, no son opiniones, son sucesos de cómo la mujer mata diferente al hombre, lo hace con más cabeza, con más astucia, emplea el veneno. También en mi libro hablo de mujeres buenas, incluso mujeres que se vieron en España jugándose el tipo,
para denunciar la mafia policial que había en el tema de los atracos de bancos que eran organizados por policías y demás. Pero estas feministas radicales solo se han fijado en el lado malo de esas mujeres, que las hay, ¿no? Pues que el delito, ya para terminar, no, es una conducta humana que no tiene diferencia de sexo, etnia, raza, religión, ni nada. El que delinque lo comete y ya está. Y además los hombres matan en la proporción de 9 a 1. O sea, matan 9 veces más los hombres que las mujeres. Pero las mujeres pues también cometen algún delito. Y lo he contado en este libro de los crímenes pues más recientes que ha habido en nuestro país. Juan, la última pregunta, porque se nos fue el tiempo. Hoy, ¿podría existir el caso en la España de hoy? Muy buena pregunta. Pues mire, sería imposible, porque en España hay una especie de ley máscara, de ley embudo, que no permite ciertas cosas que se publiquen, ¿no? Hay una ley de protección de datos que no se pueden dar como antes estábamos. A la gente le gustaban mucho las portadas del caso, con imágenes de las víctimas, de los asesinos y tal. Ahora todo eso está prohibido. No podríamos dar la ficha de la gente, porque ahora condenan a un señor a 25 años de cárcel, ¿no? Y resulta que como muchos da el nombre Pepe, pero los apellidos con iniciales. Entonces, si no se pueden dar fotos, no se pueden dar nombres, no se pueden dar muchas cosas, porque hay un montón de medidas restrictivas, lamentablemente el caso sería inviable. En la dictadura salía con limitaciones, he dicho, 2 crímenes a la semana y luego 1, pero salía, porque sobre ese crimen se podían dar 15 páginas. Ahora el caso, lamentablemente, sería inviable y es algo que el público echa mucho en falta, porque pasamos la frontera a la vecina Francia, ya está la revista, por ejemplo, Detective, que es tan antigua como el caso, y está todas las semanas en los kioscos. Pero en España, en ese aspecto de la crónica negra, no puede ser, porque políticamente está reconocida como no correcta. A los gobernantes, esté quien esté en el poder, no le gusta que se difundan asesinatos, crímenes, violaciones, secuestros, atracos y demás, porque eso les redunda negativamente cuando en las elecciones llega el momento de depositar la papeleta en la urna. Lamentablemente el caso no es viable por motivos políticos. Juan, ha sido un placer enorme tenerlo con nosotros desde España. Gracias por esta conversación, gracias por transmitirnos esa pasión que se nota, que lleva en sus venas, como es la tinta. Un abrazo enorme, muchas gracias por este encuentro con Uruguay. Un fuerte abrazo para todos los amigos de Uruguay. Juan Rada, periodista y escritor español, estuvo hoy con nosotros. Nos encontramos en 7 días.